amigos, bienvenidos a este canal. Miren nada más la joyita que tengo conmigo. Así es, este compañero es el T5 Evo de Dongfeng, la última develación de la marca. De hecho, cuando se presentó oficialmente en Perú, hice una nota, pero había quedado pendiente probarlo, exigirlo. Y bueno, ahora que estamos en este segmento en el que compartimos con nuestros suscriptores y amigos, porque aquí les vamos a contar varios tips que ustedes tienen que saber si están pensando en comprar un vehículo como el T5 Evo. Bueno amigos, el tiempo es oro, así que vamos a probar el T5 Evo de Dongfeng. Soy Giovanna Alvarado, jurado para Perú del Premio Internacional Women's World Car of the Year, y esto es Nitro. Importante mencionar que la versión que estoy probando es la Luxury, que vendría a ser la más equipada con un motor Mitsubishi 1.5 litros que entrega 195 caballos y un torque máximo de 285 Nm con una transmisión de doble embrague de 7 velocidades más retroceso. Dicho esto, recomendarles suscribirse al canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. ¿Por qué es importante que lo hagan? Pues para que sea YouTube que les avise cuando salgan nuestras próximas pruebas de manejo y demás videos, y de esta manera no se pierdan de ninguna primicia del mundo motor. Antes de entrar en detalle, lo que tienes que saber de este compañero T5 Evo Turbo es que es producido por Dongfeng bajo la submarca 14 y es llamado también Zhenchuan en China. Según los diseñadores de la marca, han tratado de poner detalles occidentales. Incluso lo han comparado con una figura de león, y esto se aprecia en el emblema, donde se observa claramente la figura de león, además de inspirarse en las líneas suaves del viento y en un equilibrio de la aerodinámica. ¿Ustedes qué opinan de esto? Oh sí, el T5 Evo Turbo sí que llama la atención, no solo por ser un crossover deportivo que presenta detalles que lindan con el lujo, sino también, miren este diseño, tiene una mezcla de la estética de Maserati, Lamborghini, incluso hasta de Porsche. Claramente esta parrilla es muy Maserati, con detalles de líneas verticales en negro. Si ustedes me preguntan que si es una copia de las marcas de lujo que mencioné, pues diría que presenta el lenguaje de diseño de los vehículos exóticos de lujo, sobre todo de las marcas europeas. Sinceramente, a mí me hubiera gustado encontrar un diseño con un aporte más de Dongfeng. Y entre otros elementos del diseño exterior están estos faros muy bien afilados con luces diurnas. También están estos faros de proyección que son halógenos, y es como si sobresalieran de la parrilla y van integrados a la misma. Por cierto, en la parrilla tenemos entradas de aire, al igual que en la parte inferior, en este difusor, también están las tomas de aire. Por el lateral, lo curioso es que observamos que no hay protectores en negro ni los guardabarros, es decir, observamos un solo tono del color en todo el vehículo. No hay detalles cromados tampoco, todo es del color de la carrocería. Vemos además rieles en el techo y los neumáticos son con aro de aleación de 18 pulgadas. Sobre las dimensiones, de largo tiene 4.565 milímetros, de ancho tiene 1.860 milímetros y 1.690 milímetros de alto. La distancia entre ejes es de 2.715 milímetros y con claramente un buen despeje libre al suelo. Y por el lado posterior se observa que se realza el lujo. Miren esta línea, es una luz full LED que está en todo lo largo de este portón trasero, y claramente esto aporta a que esta sub se le vea más ancha de lo que es y con un diseño robusto. También encontramos los emblemas con el nombre de 14, que ya les había contado que es como se llama la submarca de Dongfeng en China, y cierra este conjunto de elementos los emblemas de T5 Evo y Dongfeng Motor en cromo. Además están este alerón que le da ese toque de deportividad a este modelo, la tercera luz de freno en la parte superior, y debajo tenemos doble tubo de escape en cada lado, es decir, son 4 los cuales sí son funcionales. Bien amigos, y ya estamos ahora con Henry y es su turno de manejar. Primero quiero pues agradecerle, Henry, por haber aceptado.
gusto, un gusto. Hacer la reseña del T5 Evo, lo que ustedes tanto nos habían pedido. Y este es el segmento pues donde conversamos con nuestros suscriptores, amigos, fanáticos de los fierros. Y bueno, acá lo tenemos. Definitivamente pues es un diseño bastante minimalista, bastante elegante. Llama la atención por donde tú lo mires, es imposible no verlo. Definitivamente todo se ha simplificado, todo es táctil. Miren la pantalla, ¿no? Esta pantalla de infoentretenimiento que está integrada, ¿no? Tanto el cuadro de instrumentos como la de infoentretenimiento. Y la calidad de materiales está bastante bien. Justo lo comentábamos con Henry, qué bien lo han hecho. Miren el panel bastante gomoso, las puertas revestidos, acolchados en cuero automotriz. Claro, sí hay partes duras en plástico, el botón de encendido que lo tenemos aquí. Acá tenemos la climatización, el aire acondicionado también que es táctil, que lo vamos aquí configurando. Sí es de una zona, de hecho me hubiera gustado que sea de 2 zonas. Acá pues tenemos el auto hold, tenemos el freno de mano por aquí, el de que es electrónico, el control de descenso, los modos de manejo que tiene el normal, el ecológico y el sport, de hecho, ¿no? Miren esta consola central que está muy bonita, pero bueno, tiene ese negro piano que a mí particularmente, los que me siguen saben que a mí no me gusta. El volante también este estilo, ¿no? Tiene el control crucero, tiene el limitador de velocidad, ¿no? Todos los mandos están ahí, el diseño, ¿no? También un toque deportivo. El asiento de Henry es eléctrico, este sí es manual, pero los dos son calefactados. Sí, tiene calefacción. La caja es una de doble embrague de 7 velocidades. Miren, tremendo techo panorámico. Y miren esta guantera, wow, qué espacio. Y aquí en el centro, en este apoyabrazo, es bien profundo. Que está refrigerado también. Ah, tiene ventilación. Sí, tiene ¿no? ventilación de sí. Y mencionábamos, tenemos una cámara delantera que graba, ¿no? Sí. Justo estábamos conversando de eso, ¿no, Henry? Sí, tiene una cámara delantera que graba muy bien. Pero, cuéntalo, tú dilo. Bueno, como experiencia compré un micro SD normal de la calle y no lo reconocía, ¿no? Y era porque tiene que usar un micro SD de alta velocidad que usan las GoPro. Claro. Normalmente son esas y con esa trabaja muy bien, ¿no? Bueno, ya viendo la pantalla a detalle, algo que les quería comentar es que es de 12 pulgadas, ¿no? Pero por el ancho, ¿no? Entonces toda la pantalla es 24 pulgadas, ¿no? La parte digital. La pantalla de aquí sí es táctil, de hecho. La parte del cuadro de instrumentos no. A mí me parece que también, ya que está todo integrado, hubiera sumado bastante de fuera. Todo táctil, ¿no? No tiene CarPlay ni Android Auto. Y comentabas que con Android Auto hay la posibilidad de poner la pantalla de horizontal, ¿no? Así es. Puedes bajar una aplicación donde puedes girar puedes mantener siempre la pantalla en horizontal y tu celular así lo tengas en cualquier lado, no se va a mover. Bueno, en Apple no lo tiene todavía, pero bueno, en Android sí. Sí, porque usualmente, claro, cuando tienes el mirroring se ve la pantalla en vertical, ¿no? Y es el detalle como que todo se ve chiquito, ¿no? Así es. Y la cámara de retroceso, no sé si la podemos poner, Henry, justo la estábamos viendo, que tiene los sensores de proximidad, ¿no? Las líneas guías, que con el timón se mueve, tiene los sensores también. A mí me hubiera gustado que la cámara fuera 360 para ver a detalle todos los ángulos de la camioneta. Y la nitidez de la cámara me parece que también pudo ser mejor. Podría ser mejor. Sí. Y bueno, los sensores delanteros también que le faltan, que ¿no? No los tiene. Solo tiene posterior. Realmente ahí sí debería haber mejorado ahí. Y tampoco punto ciego tenemos, ¿no? Alerta en punto ciego no tiene tampoco, ni mantenimiento de carril, ¿no? Que es muy necesario y sobre todo por el precio sería como que para mí una crítica constructiva. Y el cuadro de ahí sí es digital, pero no es táctil, ¿eh? O sea, solamente la parte touch, esta parte que es la de infoentretenimiento, ¿no? Así es. Y luego la otra sí está toda la información del vehículo, ¿no? Así Kilómetros recorridos, consumo de combustible. Y me parece que se personaliza también, ¿no? No, solo tiene una sola pantalla, solo puedes ver los kilómetros recorridos, la cantidad de litros que corre la unidad. Sí, no es configurable la pantalla, solamente es una sola fija. Bien, amigos, y ya estamos en la segunda fila de esta T5 Evo. Miren, ¿qué les parece? La verdad es que los materiales y tratamientos son los mismos que la primera fila, la verdad. Cuero automotriz, revestidos con estos pespuntes, miren, en rojo, que son los mismos que tienen los asientos, la verdad. Por aquí tenemos como para poner papeles, objetos, ganchos, miren, cualquier cantidad de ganchos. Miren a los costados también. La iluminación es LED también, miren. Y tenemos un apoyabrazo central, miren, con 2 posazos con muy buen nivel. 3 apoyacabezas, los anclajes Isofix para las sillas de bebé. La verdad es que estoy bastante cómoda. Tengo la posición en el asiento delantero de mi manejo. Miren, tengo espacio de sobra.
distancias en las piernas y altura de la cabeza, ni que decir, claro, yo mido 1,60, por eso es que lo hemos probado con Henry, que mide 1,70 y pues está bastante bien. Lo más interesante es que no tenemos túnel de transmisión, por lo cual la tercera persona puede ir en trayectos largos y cortos totalmente cómoda, y el apoyabrazo aquí central no incomoda para nada. Después que tenemos otro puerto USB para conectividad para la segunda fila aquí para los pasajeros, salidas del aire acondicionado, pues acá lo podemos regular, y un espacio como para poner el celular. Y para abrir la maletera de este compañero lo podemos hacer de forma eléctrica, presionando por aquí o simplemente con la llave presionando el tercer botón. Unos segundos y se abre. Y esto es lo que tenemos. La verdad es un espacio bastante profundo. Y miren este cobertor de muy buena calidad. Bueno, el piso, buen alfombrado, la verdad me gusta bastante el material. Por debajo las herramientas, las gatas, y si tenemos una llanta de repuesto que es una temporal y es de fierro, ¿no? Claramente. Lo que sí es que tenemos espacio a los costados como para distribuir nuestro equipaje, o tenemos una luz por aquí, nada de ganchos, pero bueno, también podemos abatir los asientos como ya lo hemos visto. Y un detalle interesante es que la puerta de la maletera tiene 3 niveles para abrirla, 1, 2 y 3. Para cerrar la maletera también lo podemos hacer por aquí, solo presionando este botón, y miren, se cierra, como verán. Bien amigos, y fue mi turno ahora de ponerme frente al volante de la T5 Evo. Y bueno, la verdad que no cambio mucho de opinión con respecto a cuando lo probé por primera vez, cuando Don Fen la presentó oficialmente en Perú. Y ni bien pues tú lo pisas, te jala de todas maneras. Y si lo pones en el modo Sport, nada, es una delicia. Miren esto, el sonido del motor como te empuja totalmente. Miren, veloz, ágil, estable, y no tenemos sensación de turbo lag, ese vacío que muchas veces fastidia. Tiene buena salida, también para hacer rebases, es bastante estable. Bueno, dicho sea de paso, también le ayuda que cuenta con el control electrónico de estabilidad. Estaba también conversando con Henry, ¿no? Que lo tiene ya 1 mes y medio, incluso me comenta que se ha ido al norte. Cuéntanos un poco tu experiencia, Henry. Bueno, sí, viajé al norte y la compré, a las 2 semanas pude viajar al norte. Ya. La ida sí, por mantener un poquito el asentamiento del motor, no sé si es un mito o una realidad, pero me fui despacio. Me dio más o menos, hablo despacio, a 150 kilómetros, 140. Ya. Y me dio más o menos 47 por galón. Ya. Al regreso sí ya le vine con la versión Sport un poquito más. Y bueno, una reacción bien bonita. Es 1.5, hay que importante aclararlo, que tiene 195 caballos, o sea, casi 200 caballos, 285, ¿no es cierto? Newton metros de par, y se nota el torque, se nota totalmente, no tienes que revolucionarlo para alcanzar el torque ideal, tiene esa fuerza, esa contundencia, entonces tenemos potencia, tenemos torque, sobre todo torque, ¿no? La fuerza, para mí de hecho siempre es más importante el torque, de hecho. En cuanto al desempeño dinámico del T5 Evo, me gusta que es un vehículo ágil, tiene buena aceleración y empuje, se agarra bien a las curvas, te transmite mucha confianza, ¿no? Sobre todo eso que es muy importante, ¿no? La confianza, además de tener buena salida. La suspensión es una independientemente McPherson más barra estabilizadora horizontal, y la suspensión trasera es independiente multibrazos. Los frenos son de discos ventilados para la parte delantera y la posterior son de discos sólidos. Sí, es consistente en el frenado en las diversas condiciones en las que la hemos probado, y la dirección es eléctrica. Entre otro de los aspectos destacables es la insonorización, que tiene buen aislamiento acústico. Dentro de la cabina se ha minimizado el ruido del exterior. Ahora, si hablamos de esta transmisión de doble embrague de 7 velocidades más retroceso, el dato interesante es que proviene de la marca Magna, que es un fabricante alemán que ahora también provee las cajas de cambios a Ferrari para el modelo SF90.
Esta caja en particular tiene un buen desempeño. Las marchas son rápidas y directas, pero a la vez también están hechas para transmitir confort, al entregarnos esa suavidad a la hora de hacer los cambios. Ahora, si lo ponemos en modo Sport, se siente más ágil. Ya en el modo Eco, la aceleración se vuelve más lenta y progresiva. Algo importante que quería comentarles y que Henry va a compartir con todos nosotros es, una experiencia que ha tenido. Entonces cuéntame, Henry, ¿qué pasó de verdad? Porque estábamos por grabar el vídeo y luego Henry me llama y me dice, Johanna, no voy a poder grabar, pasó algo. Cuéntalo. Bueno, sí, hace 2 semanas, creo casi 3 semanas Sí. habíamos quedado para grabar, pero Sí. tuve justo, en la semana que íbamos a grabar, tuve un pequeño accidente con la camioneta. Tuve todo un raspón al lado izquierdo, mi lado, y bueno, tuve que internar al taller, ¿no? para el tema de que le hagan toda la reparación. Bueno, definitivamente por ser un modelo nuevo, la marca no tenía los repuestos en stock, ¿no? Traer un repuesto de China te demora por lo menos 90 días, así que el tema es un poquito más complicado ahí, pero la marca me dio el soporte haciendo un desarme de otra unidad y lo pude tener mi camioneta en 15 días operativa nuevamente, ¿no? Ya la tengo acá y a disfrutarla, ¿no? Nuevamente. Claro. Pero claro, habían detallitos porque habían también los marcos de las que estaban como que pendientes del marco de la puerta, ¿no? Sí, porque bueno, el marco es en negro piano, ¿no? Sí, esta camioneta, la parte de afuera es piano black, que la versión Comfort no trae, es un mate nada más. Entonces eso sí no pudieron hacer extracción porque no tenían una unidad Luxury para poder hacer extracción. La disponibilidad de mi unidad ha sido rápida, ¿no? Solamente porque hubo cambio de puerta. Sí, me cambiaron la puerta, me cambiaron el guardafango delantero, nada más, y el espejo izquierdo, lateral. Okay. Básicamente es eso, ¿no? Pero ya la tengo acá y a disfrutarla, ¿no? ¿Cuánto más o menos te salió el arreglo, no? El siniestro más o menos me salió algo de 10.000 a 11.000 soles, ¿no? Todo el siniestro. Ya. A buena hora estaba asegurado mi camioneta y tuve que pagar solo el deducible. Más o menos cuánto salía una puerta, para tener una idea. Creo que estaba como algo de $700 la puerta, Ya. algo así aproximado. En líneas generales, este compañero tiene una potencia considerable para el motor que tiene, ¿no? De 1.5 litros Mitsubishi turbo cargado. Es una buena respuesta para la mecánica que ofrece. Además, es un gran competidor para el DFCK iX5 y el Chang'an United, que pronto llegará a nuestro país y a los diversos mercados de la región. En cuanto al equipamiento de seguridad, esta T5 Evo presenta un desbloqueo automático después de una colisión, 6 airbags, distribución de la fuerza del frenado EBD, CBD, asistente dependiente, asistencia de frenado, control de tracción, control de estabilidad y claro, los ABS antibloqueo. Bien amigos, y hablando de precios, esta T5 Evo en la versión de entrada, que es la que parte, está en 24.490, que es la Comfort, pero esta, que sí es como la Full Luxury, está en 25, ¿no? 25.990. Y bueno, ya les hemos dado el dato. Deben ustedes tomar la decisión si responde a sus necesidades. La verdad que es todo un juguetito, sobre todo mecánicamente. Y bueno, ahora sí tengo que agradecer a Henry. Gracias por habernos acompañado, por estar en este segmento de nuestro canal en la que compartimos con amigos, con suscriptores y bueno, nos has contado toda esta experiencia. Estoy segura que toda la gente va a valorar mucho eso. No, Giovanna, gracias a ti por invitarme y entonces poder ayudarte y seguir probando algunas unidades. Algún día cambiaré de unidad y volveremos a probar. Y volveremos a probar de todas maneras nuevamente. Ya saben que cualquier cosa me dejan abajo en los comentarios, que con mucho gusto les voy a estar ayudando. No se olviden de suscribirse también al canal de YouTube, activar la campana de notificaciones, importante, porque es así como YouTube les avisa cuando salen los nuevos videos y no se pierden de ninguna primicia. No paramos con los contenidos, todas las semanas estamos publicando nuevos videos, las reseñas los domingos, así que ya saben amigos. Sí, gracias y feliz Navidad a todos. Feliz Navidad, felices fiestas chicos. Nos vemos y hasta una próxima. Chao. Chao.